Bueno, es cierto que la nación delegó hace un tiempo a las provincias el sistema educativo, pero a partir de la ley de financiamiento educativo que automáticamente se gira a las provincias y las provincias automáticamente a los municipios una partida de dinero considerable para las mejoras edilicias y la inversión en educación, ciencia y tecnología, la responsabilidad de los intendentes es mayor que la que era antes. O sea, es cierto, la educación es un sistema en la Argentina que está delegado a las provincias, pero los municipios tienen reciben mucho dinero y por ende tienen mucha responsabilidad sobre el estado, sobre todo edilicio. Según la información oficial de la provincia de Buenos Aires, la transferencia de los fondos acumulado a junio del 2014, el municipio de Quilmes recibió 15.637.214 pesos para el Fondo de Financiamiento Educativo. Esto es 2.600.000 pesos por mes, más o menos, que va directamente a la Secretaría de Cultura y Educación para destinar exclusivamente a educación, ciencia y tecnología y sobre todo para refaccionar o reacondicionar los edificios que están en peor estado y que no casualmente están ubicados en las regiones más vulnerables del distrito. Yo particularmente presenté una nota en la Comisión de Cultura y Educación que integro para hacer la apertura de los cajones. En los cajones es donde se guarda toda la documentación del municipio y nosotros investigamos dónde fue el recurso del Fondo de Financiamiento Educativo y ese fue el argumento con el cual rechazamos la aprobación de las cuentas municipales, porque se destinó a pintura para los postes de luz, porque se destinó a pagar mega eventos culturales, grandísimos servicios de lunch, mucho equipo de sonido, refacciones muy costosas, sillas de pana para la Casa de la Cultura, cuando los chicos en realidad en Quilmes no tienen donde sentarse, y creemos desde nuestro punto de vista que la prioridad debería ser la refacción de las escuelas que en Quilmes están en pésimo estado. Por eso es que presentamos un proyecto para declarar la emergencia educativa en el distrito, porque nosotros íbamos visitando escuelas, que visitamos muchísimas escuelas de Quilmes, todas las encontramos en malas condiciones, con los techos rotos, que se filtran, que se derrumban los techos, los baños clausurados, se inundan los colegios, se inundan los patios, faltan puertas, faltan vidrios. Entonces cuando nos encontramos ante esta realidad nos dimos cuenta que en realidad no era una escuela que visitábamos y la encontrábamos mal y entonces teníamos que trabajar sobre esa escuela, sino que la mayoría de las escuelas públicas del distrito están mal. Entonces declarar de emergencia educativa en el distrito haría que todos los funcionarios que tienen la responsabilidad de destinar estos fondos y de poner el acento en las prioridades de la gestión pública enfocarían en la escuela, ¿no? Bueno, nosotros pedimos en la sesión de este martes último tratarlo sobre tablas el tema, porque creemos que es muy necesario, imperioso y urgente brindar educación de calidad. Porque además estamos convencidos que la educación pública es la única posibilidad de movilidad social ascendente que tienen las familias de menores recursos. Digamos, la educación es un derecho social, que se supone que debería estar garantizada hasta por la Constitución Nacional, Provincial. La Ley de Educación Provincial plantea que la educación es un derecho público, que la educación debe brindar igualdad de oportunidades, que debe facilitar el ascenso social a las familias de menores recursos, pero eso no ocurre en la provincia de Buenos Aires y mucho menos en Quilmes. Entonces, las familias de menores recursos envían a sus hijos a la escuela pública, que se cae a pedazos, que se filtra, que se llueve, que no pueden acceder porque las calles linderas se inundan, que tienen que compartir el baño. Entonces, no solamente que no estamos favoreciendo a la familia de menores recursos, sino que a su vez estamos extendiendo la brecha entre los que más tienen y se pueden educar y los que menos tienen y que reciben una educación de peor calidad.
Nosotros estuvimos en esa escuela, eh, recorriéndola con la gente del sindicato, el concejal Álvarez, y nos dimos cuenta que se estaban cayendo los techos o que había peligro de que se derrumben el techo. Automáticamente, al martes posterior a mi visita, presenté una minuta de comunicación verbal en el Consejo Deliberante alertando de este tema. El Estado municipal hace oídos sordos, como hace con todos los planteos nuestros vinculados con el tema educativo, y desgraciadamente se cayó la mampostería sobre la cabeza de dos alumnas. Después es cierto que mandaron gente del consejo escolar, pero bueno, es remediar algo que se podía haber evitado. Por eso nuestra idea, como creemos que la educación es un derecho y que, digamos, todos los chicos de la provincia de Buenos Aires y los chicos de Quilmes deberían tener garantizado el acceso a una educación de calidad, y que también lo edilicio hace a la calidad, porque uno como padre no dejaría a un niño al alcance de unos cables pelados, o con vidrios rotos, o con un espejo rajado. ¿Y por qué aceptamos que los hijos nuestros que van a escuela pública, los míos van a escuela pública, tengan que vivir en esa situación, en esas condiciones? Porque en realidad lo edilicio, y eso está garantizado por varios estudios que hizo la UNESCO, no es solamente un lugar donde se alojan los alumnos, sino que forma parte del proceso de aprendizaje. Y es importante porque uno se siente bien, porque uno se siente cómodo, cuando lo edilicio responde a las necesidades de los alumnos. Y cuando los chicos tienen que hacer cola en un mismo baño y compartir el baño entre nenas y varones, con un preceptor haciendo entrar a 3 nenas y esperando que salgan las 3 y hacer entrar 3 varones porque uno de los baños de nenas está clausurado o no tiene puerta, bueno, la verdad que ahí no estamos generando el espacio para que los chicos se puedan educar como corresponde. En principio, que cumpla con la ley de presupuesto provincial. La ley de presupuesto provincial, en el artículo 92, establece que los municipios deberán destinar los recursos percibidos a las finalidades de educación, ciencia y tecnología. Y bueno, sí, cualquier destino de los fondos que no sea para educación, ciencia y tecnología, digamos, es un recurso que está mal usado, desviado, y que no es para utilizar en gasto corriente. Entonces, en principio exigimos que cumplan con el artículo 92 de la ley 14.393, que indica que los municipios tienen que invertir en eso, que la plata, ese fondo específico, llega para eso. Hay un rumor, porque la verdad es que no, al Consejo Deliberante no llegó esa información, de que el intendente Gutiérrez estaría moviendo parte de su organigrama, de su pesadísimo organigrama en personal, al área de cultura y educación, para que nosotros no sigamos hostigándolo sobre el mal gasto de los fondos, de los fondos educativos, y poder justificar el desvío encubierto, digamos. Entonces lo utilizarían para pagar sueldos de un área que ya está creada y que no cumple el destino formal y el destino para el cual fue creado, que es para las escuelas. El artículo 9 de la ley 26.206 asegura el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir los gastos ligados a la finalidad de educación. Y, digamos, esto está estrechamente relacionado con brindar mayor cobertura de fondos a las escuelas que más necesidades tienen. Y si nosotros no hacemos respetar el espíritu de esta ley, que es para favorecer a los que menos tienen, después los intendentes desvían estos fondos y los utilizan para pagar gastos corrientes, que es justamente lo que no deben hacer. Lo dice la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, la 13.688. En el artículo 115
plantea que la Dirección General de Cultura y Educación tendrá a su cargo la administración de la infraestructura escolar a través de un organismo técnico administrativo específico a fin de garantizar la construcción y la habitabilidad de los espacios necesarios para el desarrollo de la enseñanza. O sea, hace foco en la habitabilidad, porque nadie puede educarse en un hábitat no propicio. Y lo que están haciendo con las escuelas que en Quilmes, que se derrumban y se caen a pedazos, es no generar un espacio de habitabilidad acorde al proceso de formación del ser humano. Hay estudiosos, y de hecho la UNESCO tiene un estudio importante sobre ubicar al edificio, digamos, a la institución no como un edificio, sino como parte de un proceso de aprendizaje. También la UCA, en un trabajo que habla de desigualdad social en la calidad de la oferta educativa y la percepción de la calidad educativa, hace referencia a que según esos estudios, el capital físico es uno de los que más influye en el resultado y es a la vez el que más discrimina entre los ricos y pobres. O sea que los ricos tienen acceso a un edificio para ricos y una calidad educativa para ricos, y los pobres tienen edificios de pobres con educación para pobres. Y la verdad es que el gobierno lo que está haciendo con esto es abrir la brecha, extender la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y están discriminando a los pobres a una educación de menor calidad y a unos edificios que se caen a pedazos, y lo están condenando a la pobreza y a la marginalidad para los tiempos venideros. Sí, eso, lo del SAE es una preocupación para los directivos, para los docentes, para los encargados, para los auxiliares, porque en realidad los cupos se redujeron, la cantidad de cupos de alimento que llega para los chicos es el 20% menos de lo que era el año pasado, y la calidad también está muy alejada de lo necesario para poder generar en los chicos una alimentación acorde a sus necesidades. Eso también es un planteo que nosotros hicimos en la ordenanza. En este proyecto de ordenanza, declarar en Quilmes en estado de emergencia educativa, tiene una arista la estructura edilicia, y tiene la otra arista en la reducción del cupo del SAE, el sistema alimentario escolar, porque deja mucho que desear, y los docentes ya se han manifestado y los gremios han hecho movilizaciones en función de este ajuste en la educación. La posibilidad de declarar en emergencia educativa un distrito tiene que ver con el hecho de poner en el tapete la necesidad que tiene este tema de tomar estado público, porque como saben bien, la mayoría de las familias, los padres y madres y padres trabajan, por ahí dejan a sus hijos temprano y lo van a buscar cuando termina su horario escolar, o se retiran solos, y por ahí no tienen la posibilidad de conocer en qué estado están las escuelas públicas donde se educan sus hijos. Y eso es una forma de hacer tomar conciencia tanto al gobierno como a la ciudadanía, que no es casualidad que se haya caído un techo en la escuela 32 de Solano, sino que es una suerte que no se hayan caído más techos en la cabeza de los chicos en cómo están los edificios en las escuelas públicas de Quilmes. Entonces, si toda la comunidad trabajamos mancomunadamente para poner este tema, para tratar de que el dinero que viene para las escuelas se destine a las escuelas, y si es un clamor popular recuperar la escuela pública como una herramienta de progreso y ascenso social, quizá logramos que las entidades que hoy hacen oídos sordos al problema educativo redireccionen sus políticas, y en vez de destinarla a gastos corrientes o que no tienen nada que ver con la educación, la inviertan en la escuela pública. Es importante tener en cuenta que ya los gremios en las paritarias de marzo de este año plantearon que era necesario establecer que las partidas del Fondo de Financiamiento Educativo que llegan a los municipios se afecten de modo específico para la educación, sobre todo para la infraestructura escolar, y que restituir el fondo escuela para los gastos menores de mantenimiento de las mismas. Resolver las problemáticas estructurales de infraestructura y la provisión de mobiliario. Hoy las escuelas no tienen mobiliario. Hoy muchos chicos se sientan de a dos en las sillas a la hora de tomar sus clases o tomar la merienda. Entonces, si esta situación
no amerita que se declare en estado de emergencia educativo el distrito, la verdad que no sé qué estamos esperando. En relación al SAE, el Programa del Sistema Alimentario Escolar, el SAE, tiene como objeto central mejorar la aptitud del aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la provincia de Buenos Aires, garantizando mediante los numerosos objetos que enumera una cobertura nutricional uniforme a todos los niños de nuestra provincia. Entonces, no se puede nunca lograr una cobertura nutricional uniforme si los chicos toman leche una vez por semana. O sea, ese es un problema grave también que tenemos. Hay muchos chicos de la provincia de Buenos Aires que a pesar de 8 años de crecimiento a tasas chinas van al colegio a comer. Y si van a comer y solo comen pan y mate cocido y no comen leche, no comen carne, no comen proteínas, no estamos cumpliendo con el fundamento del SAE. Y estamos hablando de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Y entonces ahí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo y reforzar su alimentación, porque quizás en muchos casos es la única que reciben en el día a pesar de 8 años de crecimiento de la tasa china del país. Bueno, en principio, digamos, es imposible hablar de calidad cuando todavía en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires hay chicos que solo van a comer y a comer mala comida y que se les llueve el aula más adentro que afuera. Cuando tienen paredes electrificadas y cuando no tienen baños para utilizar. O cuando cada vez que llueve tienen los talleres inundados y son escuelas técnicas. Y eso pasa en Quilmes. Entonces, ya de por sí estamos hablando de una mala calidad, al margen de los parámetros de la evaluación PISA y cómo cada vez la Argentina va perdiendo prestigio internacional que alguna vez tuvo en relación a nuestro sistema educativo y a nuestros logros de aprendizaje en los adolescentes de 15 años, que son los que se evalúan en estos programas internacionales. Al margen de eso, creo que partiendo de edificios en mal estado, comida escasa y planes alternativos para reducir la secundaria a 1, 2, 3 años, a diferentes horas, con diferentes materias, con proyectos alternativos que ni siquiera a veces un docente o un profesor con título está a cargo, me parece que en realidad, más que hacerle un favor al sistema estadístico, estamos condenando a la incultura a una gran parte de nuestra población. No, yo la verdad es que ante la pregunta si es el Consejo Deliberante o no donde deberían tratarse el tema vinculados a la educación, a mí me parece que en Quilmes se educan los hijos de los quilmeños y los futuros ciudadanos quilmeños. Por eso me interesa y por eso me interesa el estado de las escuelas públicas. Si existe, por supuesto que conozco que existe un organismo que es el Consejo Escolar, donde también debe ocuparse de la situación de las escuelas, también de lo pedagógico, pero nosotros, a partir de la ley de financiamiento educativo y de los fondos que recibe el municipio vinculados al área educativa, es también nuestra responsabilidad garantizar que esos fondos vayan a la educación y no a otros destinos. Además porque creemos que la educación y el conocimiento son bienes públicos y nosotros como funcionarios públicos tenemos que bregar para que la calidad del sistema educativo en las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires y en Quilmes sea cada vez de mejor calidad, porque estamos pensando en la sociedad del futuro, en los ciudadanos del futuro, en los jóvenes de hoy, en los hombres del mañana, y sin educación no hay posibilidad de progreso. Ninguna nación de crecimiento sostenido en el mundo ha dejado de invertir y ha dejado de prestar atención en la educación. Así que si a algunos colegas les molesta que cada vez que hay una sesión en el recinto yo hable de la educación pública, bueno, les aviso que me quedan 3 años y voy a seguir trabajando por el tema, porque me parece que la única forma de lograr una sociedad
equitativa, progresiva, o una sociedad con valores y con posibilidad de desarrollo, es a través de la escuela pública.